Entonces vamos a continuar con el sistema de tres dimensiones y este tema van a ver que a medida que pase el semestre vamos a ir agregando más y más cosas. Entonces por el momento no sabemos graficar funciones con dos variables, eso va a ser algo que se va a ver hasta el capítulo 14. En el sistema tridimensional podemos trabajar con vectores, podemos hasta trabajar con curvas en el espacio. Entonces ahí tenemos un montón de objetos con una dimensión adicional, puntos, líneas, planos, curvas, superficies. Y encima de todo vamos a poder calcular una distancia entre dos puntos y una distancia entre un punto y un plano. Entonces estos temas se empiezan a poner un poquito interesantes, casi que pueden pensar como que este 12.1 como un repaso de geometría y ya digamos 12.2 a 12.5 que son temas de vectores, si ya llevaron física lo van a sentir como un repaso de vectores. Entonces ahorita vamos a continuar con distancias y algunas superficies básicas. Entonces no va a ser el propósito de este curso graficar, digamos, superficies. En todo caso, si se les va a pedir graficar algo, va a ser graficar, digamos, curvas. Van a ver que en algún momento, si la superficie cuesta visualizarla, se puede representar mejor por curvas de nivel o por curvas de indiferencia, como dicen en microeconomía. Entonces lo bonito es que uno va poniendo como que pedacitos de la superficie, uno va diciendo, en este color la función vale 10, en esta otra curva vale 5, vale 2. Entonces uno como que puede visualizar con esos mapas de nivel cómo sería la superficie si uno va elevando las partes más altas y hundiendo las partes más bajas. Entonces es una forma fácil de visualizar superficies. Entonces, digamos, si se recuerdan, en dos dimensiones, si queríamos calcular la distancia entre dos puntos, entonces si queríamos encontrar la distancia entre P1, que tiene estas coordenadas x1 y y1, y P2, x2, y2, entonces aquí lo único que teníamos que hacer era encontrar la longitud de cada uno de estos catetos, x2 menos x1, y2 menos y1. Entonces ya digamos les quedaba un triángulo rectángulo. Entonces ya si querían calcular la distancia entre estos dos puntos, lo único que tienen que hacer es encontrar el largo de esta hipotenusa. Entonces en este caso, digamos, tomo la raíz cuadrada, elevo al cuadrado este cateto y luego le sumo el cuadrado del otro cateto. Entonces digamos aquí que es como calculo la distancia entre dos puntos en dos dimensiones. Y si en algún momento, digamos, quieren escribir la ecuación como el teorema de Pitágoras, entonces aquí lo que van a tener es que todos los puntos que están a una misma distancia de x1, y1 conforman una circunferencia de radio d. Entonces en algún momento si están parados en x1, y1 y quieren saber todo lo que está a una distancia d, pueden trazar aquí una circunferencia. Y ahí está, por el momento no voy a poner ningún eje x ni y, solo vamos a poner a graficar la circunferencia. Entonces aquí lo que tenemos es la ecuación de una circunferencia de radio d centrada en x1 y y1. Entonces vamos a ver ahorita cómo cambia esto con tres dimensiones. Con tres dimensiones ahora lo que va a pasar es que vamos a tener que calcular también la diferencia entre las componentes z de cada uno de estos tres puntos. Y lo que van a ver es que la fórmula de distancia como que va a tener una diferencia de cuadrados adicional. Pero esa es la única diferencia. Entonces en tres dimensiones la distancia entre dos puntos va a tener un componente más, porque ahora voy a tener que calcular la distancia entre z1 y z2 y entre x1, y1 y z1.
Entonces aquí hay una coordenada más. Entonces también calcule la diferencia entre Z2 y Z1. Y luego esta fórmula de distancia va a ser de esta forma: x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y en un caso hipotético que, digamos, ya no se va a poder visualizar, pero si en algún momento tuviéramos 4 dimensiones, 5 dimensiones, n dimensiones, algebraicamente podríamos calcular la distancia entre esos puntos que tienen n componentes. Lo único que vamos haciendo es ir haciendo, digamos, la suma de cuadrados entre la diferencia de cuadrados entre cada componente, y ya vamos a obtener nuestra fórmula de distancia. Ahora aquí, digamos, hay una ventaja con esta fórmula. Pueden poner como x2 como menos x1 o x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2. Al final, digamos, obtienen la misma respuesta, porque al elevar el cuadrado, ese número positivo o negativo se vuelve positivo. Entonces lo que les está diciendo esta fórmula, no importa si la distancia la miden de P2 a P1 o de P1 a P2, va a ser exactamente la misma distancia. Muchas veces se utiliza esta notación de barras de valor absoluto para denotar la distancia. Entonces, en algún momento, si solo estén familiarizados, en algún momento solo se les dice, bueno, encuentre el valor absoluto entre P2 y P1, en realidad es una notación corta para la fórmula de distancia. ¿Es valor absoluto? Estas barras son de valor absoluto. Es que, digamos, en una dimensión el valor absoluto también como que mide la distancia entre dos puntos, pero el problema es que solo son puntos que tienen una coordenada X. Entonces ya cuando los puntos tienen dos coordenadas, se mantiene la notación de valor absoluto, pero solo que ahora se calculan de esta forma, en 2 dimensiones, y en 3 dimensiones de esta forma. ¿Sí? La distancia sí no puede ser negativa. Precisamente, digamos, aquí lo que se hace es que se toma la raíz positiva, y aunque aquí, digamos, en algún momento hayan cantidades negativas, como voy a elevar al cuadrado, entonces no va a haber ningún número negativo. Entonces solo tengan cuidado que en algún momento, si tenemos puntos y pongo barras de valor absoluto, en realidad lo que me estoy refiriendo es la distancia. En la mayor medida de lo posible voy a tratar de evitar notaciones confusas. Entonces, digamos, ahora qué sucede si estoy parado, digamos, en este punto x1, y1 y z1, y estoy tratando de encontrar todos los puntos que están a la misma distancia que ese centro. Entonces aquí lo que van a ver ahora es que, como estamos en 3 dimensiones, entonces ahora no solo vamos a estar sobre una circunferencia, sino que también vamos a estar sobre una esfera. Yo creo que primero voy a graficar los círculos para hacer el efecto tridimensional. Entonces, digamos, aquí, digamos que está el punto, pero como ahora ya estamos en 3 dimensiones, entonces también es posible que estemos en este punto y la distancia de aquí para acá va a ser igual a D. Ahora esto es un poco difícil de medir, porque como ya tenemos un eje de X, Y y Z, entonces en algún momento nos engaña el enfoque, la perspectiva. Bueno, aquí ya va a ser Y, aquí va a ser Z, y aquí va a ser X. Entonces, digamos, generalmente nos gusta trabajar con la esfera centrada en el origen, porque la esfera centrada en el origen es la que mejor se visualiza. Pero en todo caso, digamos, aquí tenemos el punto x1, y1, z1, y de aquí a cualquier parte de la esfera vamos a tener una distancia de d. Si no está en el centro, entonces la ecuación de la esfera no va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a un radio al cuadrado, sino va a ser x menos un valor tanto, y y menos un valor tanto, y z menos un valor tanto.
Cristian, ahí, Sí. digamos, Ujú. ahí el punto de la línea de la D sería como que nuestro X2, Y2, Z2. Ajá, sí. Sí, aquí, ajá, exactamente. Aquí estaríamos en el X2, Y2, Z2. Entonces resulta que ahora que si queremos escribir elevar la fórmula de distancia al cuadrado, o este tipo de fórmula, x menos x1 al cuadrado, más y menos y1 al cuadrado, más z menos z1 al cuadrado, igual a esta distancia al cuadrado, describe la ecuación de una esfera de radio r centrada en el punto x1, y1, z1. Y aquí yo creo que para este círculo, esta circunferencia, vamos a borrar el x2 porque voy a decir que aquí puedo tener cualquier valor de x y y. Entonces pueden ver que esta ecuación es bastante similar a la de una circunferencia, pero ahora estoy agregando una variable más. Entonces esa es la ecuación más general posible de la ecuación de una esfera y lo que trabajamos aquí es un ejercicio que tengo en la página 15 de que era encontrar cuál es la ecuación de una esfera de radio D centrada en cualquier punto. Entonces para eso utilizamos la fórmula de distancia. Entonces de todas las esferas, la ecuación de la esfera más utilizada es la que está centrada en el origen. Es la más bonita de todas, ahorita van a ver por qué, porque si estamos centrados en el origen, entonces el centro es 0,0,0, entonces esta ecuación se simplifica un montón, porque entonces ahora solo tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a un radio al cuadrado. Entonces esta es la más bonita de todas. Y esta es como que estuvieran encontrando, eh, la, eh, digamos, están en el origen y todos los puntos que van a estar a una distancia r son x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces con esto encuentran con facilidad, eh, la identifican de inmediato, van a ver que en algún momento, digamos, se pueden hacer varios problemas con una esfera, como encontrar su volumen, encontrar su área superficial, etcétera, etcétera. Mientras que con la esfera que está centrada en otro punto, ya la parte del cálculo se complica un poco más. Entonces, digamos, ahorita vamos a hacer un ejercicio interesante. Estos ejercicios en algún momento vamos a tener que lidiar con algunas superficies que, si las queremos graficar, vamos a tener que escribirlas de alguna forma como esta o esta otra, y luego vamos a ver que hay otras superficies como hiperboloides, paraboloides, que también tienen una su forma particular. Entonces muchas veces les dan ahí un montón de términos y uno tiene que deducir, bueno, qué tipo de superficie tengo acá. Entonces lo que vamos a hacer es encuentre el centro y radio de la esfera cuya ecuación es, y aquí voy a poner el problema del libro o voy a poner una variación, no afecta mucho. Solo para poner aquí la referencia. Creo que estaba en la página. Ah, sí, está en la página 16. No, sí, 16. Entonces vieron qué problema hay ahorita. El problema está de que la ecuación de la esfera, como la tengo, todas las variables están como que adentro de términos al cuadrado. Mientras que aquí, digamos, ya como que la ecuación está desarrollada. Si uno esta ecuación uno se pone a elevar al cuadrado cada término, sumar y restar, puede que les quede una forma bastante parecida a esto. Pero lo que pasa es que aquí, digamos, no sé cuál es el radio. Podría especular que el radio es
es 2 la raíz cuadrada de 4, pero como no tengo x menos algo al cuadrado, lo que voy a tener que hacer ahorita es eh, completar varios cuadrados, el cuadrado para x, el cuadrado para y y el cuadrado para z. Entonces voy a tener que reescribir esta ecuación. Entonces aquí voy a tener que ver cuál constante me falta para completar el cuadrado de x, cuál constante me falta para completar el cuadrado de y por último, la constante que me permite completar el cuadrado de z. Ajá. Sí. Yo creo que en x es 4, yo creo que no funciona porque nos queda 2 y 2, pero yo creo que es 16. 8 dividido 2 elevado al cuadrado es 16. Entonces vieron, aquí hay que tener cuidado. Incluso observen algo, esta constante mejor la trasladé al lado derecho porque como voy a ir completando cuadrados, aquí digamos del lado derecho voy a tener ya solo constantes. Entonces 16 me hace el truco porque 4 y 4 son 8. Este menos 6, se completa con 9. Y, y 4. Y aquí, digamos, este 4 también lo podían dejar acá y de un solo aprovecharse y decirle ese 4 me completa el cuadrado de z. Pero agreguémoslo acá. Entonces aquí ya tengo una gran ventaja. Aquí ya tengo un cuadrado perfecto. X más 4 al cuadrado. Entonces ya me estoy acercando más a esta forma. Más y menos 3 al cuadrado. Aquí va a necesitar menos 3. Afortunadamente menos 3 por menos 3 es igual a 9. Y luego z voy a poder decir que esto es igual a z más 2 al cuadrado. Y luego acá me va a quedar un pequeño relajo, pero lo bueno es que puedo cancelar estos dos términos. Y aquí tengo 25. En algún momento no puede que el radio no sea exacto. Digamos, si aquí les hubiera quedado un número como 10 o 20, entonces ese radio no va a ser exacto, pero tranquilamente, digamos, el radio puede ser una raíz o una fracción y no hay ningún problema porque puede ser cualquier número real. Aquí afortunadamente todo salió exacto. Entonces, digamos, aquí, ¿cuál creen que es el centro de la esfera? ¿En qué punto se encuentra este centro? Menos 4,3, menos 2. Y vieron, aquí hay que tener cuidado, porque como está la fórmula de la ecuación de una esfera, está menos x1, menos y1, menos z1. Entonces el centro siempre va a tener como componentes el negativo de cada uno de estos números. Y ahora el radio, solo hay que tener un pequeño cuidado. Esto que tengo acá es el radio al cuadrado. Entonces mi radio no va a ser 25, sino va a ser la raíz cuadrada de 25. Entonces esto es igual a 5. Entonces estos son uno de los problemitas que ya se pueden realizar. En algún momento van a resurgir y lo interesante de estos problemas es que en algún momento se pueden cambiar un poco las constantes o algo, o los términos que tienen en esta expresión y tienen superficies completamente diferentes. Dicen que ¿Sí? si no lo hubieras factorizado, se hubiera podido resolver de alguna otra forma. Yo creo que este sin factorizar no se puede resolver de ninguna otra forma, porque desafortunadamente pues, para estas superficies hay ecuaciones bien estrictas. Entonces me dice, bueno, tienen que escribirlo en esta forma. Pero si, digamos, hubiera algún problema, digamos, por ejemplo, lo que preguntó Alex es válido. ¿Qué hubiera pasado si aquí no hay un z al cuadrado, sino solo hay un 4z más 4? Si quito este término, ya no vamos a poder tener una esfera. Entonces, por más locos que nos volvamos, ya no vamos a poder escribirlo de esta forma. Pero lo que van a ver es que si ya, digamos, aquí solo tienen una z, van a tener una ecuación que al final les queda como que z es igual a esto más esto, 25 menos esto, y ya ese tipo de ecuación ya representa otra superficie, va a ser ya como veamos ¿cómo le llaman esto? Pero no quiero decir el nombre, creo que va a ser como una montaña que va a estar, van a estar en una cima
montar, mi inflación va a estar en 25, luego eso va a caer como en una forma de tazón invertido y va a caer para abajo esa figura, y esa figura se va a conocer como paraboloide. Entonces sí tengan cuidado que cuando desaparece uno de estos términos ya van a tener superficies completamente diferentes. Entonces este tipo de ecuación, solo para simplificarlo más, no va a ser una esfera. Y todavía no vamos a graficar este tipo de ecuaciones, pero digamos, si la ponen en GeoGebra o si empiezan a tener ahí un poco de intuición qué es lo que está pasando con esta curva, lo que pasa es que empiezan en 0. Luego en z es igual a 1 tienen una circunferencia de radio 1. En z es igual a 2 tienen una circunferencia de radio raíz cuadrada de 2. Entonces si van uniendo todos estos círculos que se van haciendo más grandes, ajá, tienen esta gráfica de un tazón. Y eso es lo que se va a conocer como un paraboloide. Y así empiezan a surgir problemas con este tipo de superficies. Entonces, para contestar la pregunta de Alex, si en algún momento no pueden reducirlo de esta manera es porque están lidiando con otra superficie. Entonces, ahorita sí viene un tema con una respuesta sencilla, pero que es un poco difícil de visualizar inicialmente. Incluso en algún momento se puede pensar como que estamos haciendo un problema de optimización, porque digamos, estamos tratando de encontrar la distancia entre un punto y un objeto que tiene un número infinito de puntos. Entonces, digamos, algo que se puede hacer es encontrar la distancia entre un punto y un plano. Ahorita por facilidad voy a decir solo plano coordenado. También se puede encontrar la distancia entre un punto y un plano cualquiera, pero nos vamos a tener que portar un poco más creativos con la visualización. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a encontrar la distancia entre el punto 1,3,5 y el plano, vamos a decir XZ. Una pregunta, Sí. ¿por qué en ese eje, en el eje de arriba, el dibujo de arriba, el transversal no es X, ¿no? Ah, gracias, sí. Estoy usando la regla de la mano izquierda, gracias David, ni cuenta me había dado. Sí. Afortunadamente esta gráfica tiene este tipo de simetría radial, entonces casi que no importa mucho si pongo YX o X y Y, la figura se va viendo igual, pero si esto estaba incorrecto. Pero entonces, ¿hay convenciones que se utilizan al revés? No, lo que pasa es que, digamos que en GeoGebra como uno puede jugar, hay algunas figuras que cuando uno tiene esta visualización, como que no se mira la parte interesante de la gráfica, que puede que esté en otros obstantes. Que muchas personas lo que hacen es que empiezan a rotar la gráfica, entonces puede pasar de que cuando la estén rotando quede algo como así. Z, aquí queda el eje Y y luego por aquí queda el eje X. Entonces en algún momento, incluso en el libro de Stuart, van a ver de que hay visualizaciones de los ejes se van rotando un poco para tener la mejor visualización posible. Y peor cuando acuestan el eje Z, cuando voltean el eje Z, porque tal vez esta figura está en los octantes debajo de mayores que 4, puede que en algún momento tengan un relajo como este Z. Y yo creo que si se tiene así, aquí va la Y y aquí va la X, solo para mantener esa regla de la mano derecha. Entonces, cuidado ahí con las rotaciones que uno puede hacer. Entonces, digamos, ahorita tengo que encontrar la distancia entre este punto y el plano XZ. El plano XZ, pues, de todos estos, ¿cuál sería? Esta de acá, el suelo, pues, ajá, sí, la pared izquierda. Entonces, vieron, aquí hay un gran problema porque el plano XZ tiene un infinito número de puntos.
Y luego el 1, 3,5, así de manera muy aproximada. Aquí tengo 1. Luego aquí tengo 1, 2, 3. Y luego aquí tengo 5. Entonces, solo observen de que va a estar un poco más bajo que el 5, pero es porque tenemos que medir la distancia horizontal. Entonces, aquí tenemos 1,3,5. Y ahorita solo voy a borrar esta línea. Entonces, aquí tenemos un gran problema porque tengo que encontrar un punto. Si encuentro un punto, si selecciono un punto como este y calculo aquí la distancia, esta distancia como que se mira bien, bien grande. Entonces la idea es que voy a tener que seleccionar un punto que esté en el plano que esté justo encima de este punto. Entonces la idea es cuál creen que es el punto que va a estar en este plano XZ, que va a estar justo encima de 1,3,5. Wow. Y cerca, cerca. Lo que va a pasar ahorita es que, digamos, agarro este punto y lo voy a estrellar contra el plano XZ. Entonces, digamos, ¿qué sucede cuando lo estrello con el plano XZ? Todavía voy a tener que X es igual a 1. Ahora, ¿qué sucede en el plano XZ? Cuando estamos en el plano XZ, Y es igual a 0. Entonces lo que va a pasar es que aquí este Y disminuye a 2, disminuye a 1 y eventualmente llego a 0. Ahora aquí, como pueden ver, el Z no cambia para nada, porque como que nos mantenemos en la misma altura. Entonces, a pesar de que lo estrelle, lo único que va a pasar es que se va a desvanecer la componente Y de este punto. Y lo mismo nos va a pasar si estamos en otros planos. La única componente que se va a desvanecer es en el plano XY sería la componente Z y en el plano YZ sería X es igual a 0. En cualquier punto en el plano XZ sería la distancia. Ajá, sí, sí, aquí ya les puedo poner cualquier problema. Punto A, B, C. Entonces, cuando nos estrellemos con el plano XZ, A0, A,0,C. ajá, A0,C. Excelente. Y entonces, digamos, aquí afortunadamente me quedó bien el diagrama, pero sí pueden ver, digamos, que el punto más cercano va a ser este. Y aquí hay un montón de análisis geométrico. Aquí uno se puede entretener tratando de decir, miren, cuando está esta distancia mínima, esta recta es ortogonal al plano XZ. Más adelante en el curso voy a volver a tratar este tema de qué significa ser ortogonal. Entonces lo que va a pasar es que si se estrella el punto 1,3,5 contra el plano XZ, se obtiene el punto 1,0,5. Entonces hay obviamente esto es muy informal, pero es más fácil explicar que estrellemos el punto, pero la idea es esto de que cuando estamos estrellando un punto contra un plano, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una proyección. Entonces estrellar, ya digamos de forma más correcta, significa encontrar la proyección. Entonces estrellar es encuentre la proyección. Y ahora con esos puntos ya solo es lo que se usa la ecuación, ¿verdad? Ajá, de la distancia, sí. Ajá. Aquí me tardé un montón. Todo esto que hice no es necesario que lo hagan, pero sí era bueno que observaran de que hay una distancia que nada demasiado larga y la más cercana es justo el punto que está encima del plano. Entonces si queremos encontrar con un plano, solo ponemos el 0 como que Ujú. X de más que pasamos ahí. Sí. Entonces, entonces desear significa encontrar la proyección del punto P sobre el plano. Entonces, nítido, ya encontramos este punto. Entonces, este llamémosle, digamos, un P sub 2. Es un punto que está en el plano XY. Y aquí tengo mi punto al que se le estoy tratando de encontrar la distancia. Entonces, luego de identificar esta proyección, ya solo se calcula la distancia entre P1 y P sub 2.
Entonces esta distancia va a ser igual a 1 menos 1 al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado más 5 menos 5 al cuadrado. Todo este cálculo que estoy haciendo es en cierta forma innecesario porque lo que van a ver es que aquí tengo 0 más 9 más 0. Esto es igual a 3. Entonces, en realidad, digamos, si se anticipan y miran de que, digamos, el único punto, la única coordenada que está cambiando es la segunda, pueden decir tranquilamente que la distancia es 3, sin necesidad de utilizar la fórmula de distancia. Entonces, digamos, como observó Gabriel, es que prácticamente este mismo análisis lo podemos repetir para cualquier punto con coordenada ABC. Entonces, la idea es que la proyección del punto ABC, y este ABC puede estar en cualquier octante. Yo por facilidad trabajé solo en el primer octante. Sobre el plano XZ es el punto A, 0, C. Y tranquilamente esto ya lo pueden usar. No es necesario que hagan el dibujo. No sé quiénes de ustedes entienden más esto con el dibujo y quiénes más entienden como que, plano XZ, Y es igual a 0. Mato la coordenada Y de este punto. Entonces ya tengo esta proyección y lo que va a pasar es que ya la distancia mínima entre este punto P y el plano es simplemente 0, 0 menos B o B al cuadrado, y luego C menos C es 0. Ahora aquí solo va a haber un pequeño detalle, porque digamos como la distancia es positiva, como nos dijo Sharon, entonces si en algún momento este punto es por ejemplo el 1 menos 2,3, la distancia no va a ser menos 2, va a ser 2. Entonces lo único es que solo calculen el valor absoluto de la componente Y. Entonces aquí pueden ver que en realidad es el valor absoluto de la componente Y. Y entonces digamos, ¿cómo creerían que esto va a cambiar si tenemos si tenemos que encontrar la distancia de un punto a otro plano? Sí. Ajá. Ajá, la que no esté. La que no esté. Entonces digamos, si por ejemplo, si quisiéramos encontrar cuál es la distancia entre, vamos a poner ese mismo punto, entre el punto 1,3,5 y solo porque hace un poquito más fácil de visualizar voy a decir y el plano XY. Entonces aquí prácticamente lo que va a pasar es que nos va a pasar algo similar, pero ahora este es el plano que tenemos que tomar en consideración. Entonces vamos a tener prácticamente el mismo punto, 1,3,5. Si lo estrello contra el plano XY, lo que va a pasar es que este Z se va a desvanecer. Entonces aquí vamos a estar parados en el punto 1,3,0 y ese es el que está justo debajo del punto. Entonces tengo X, Y, Z. Entonces en el plano Z, XY, Z es igual a 0. Entonces encuentro ya la proyección. Y ya digamos mi distancia mínima va a ser simplemente igual a 0 más 25. Entonces le saco la raíz cuadrada y ya me queda esto igual a 5. Entonces esta gráfica fue la que les compartí ahorita, digamos, en GeoGebra. No sé si va a ayudar mucho o ayuda más esto, pero solo se las voy a enseñar porque es una gráfica bonita.
antes a Gmail. Es más fácil llegar a través de Gmail que a través de GeoGebra. Y hemos visto que... Uy, ¿qué pasó aquí? Antes el internet era mejor. Uy, uy, uy. Ahí estamos bien. Está un poco... Se tuvo que abrir el correo que no quería. Ya. Aquí estamos bien. Ahora esto tranquilamente puede hacer un curso de soft skills, cómo utilizar GeoGebra. Y más cuando uno se mete a la parte de animaciones. Ahí estamos, ven. Entonces, ahí estoy trabajando con un punto bastante similar al que trabajamos. Entonces, digamos, aquí pueden ver el punto A. Por conveniencia estoy creando el plano XY con verde. Incluso estoy diciendo z igual a 0 para invocar al plano XY. Entonces, aquí, digamos, pueden ver de que precisamente el punto que está justo debajo de 2,3,4 en el plano XY es 2,3,0. Lo que me gusta de acá de GeoGebra es que uno puede poner esta gráfica en dos para que solo aparezcan dos ejes. Entonces aquí se puede ver 4, 3, 2, 0. Entonces, digamos, uno encuentra la distancia mínima, y lo curioso es que aquí, digamos, hay una función que se llama segment, que mide la distancia entre los dos puntos. Entonces, si uno viene en algún momento y uno dice, no, yo puedo utilizar este otro punto. Entonces, miren, aquí tengo una respuesta de 4, pero si cambio esto, ahí hay una 424. Aquí pueden ver de que ya se pierde esa propiedad, digamos, ortogonal. Entonces, aquí si hay una distancia mucho más grande. Estoy más cerca del plano XY y me pongo justo debajo del punto A. Y aquí pueden ver cómo la distancia aumentó. Y lo bonito de esto es que también, digamos, se puede visualizar para cualquier otro plano. Entonces, el único que nos quedó pendiente es el plano YZ. Entonces, en el plano YZ, X es igual a 0. Ahí, obviamente, todo esto se va a poner incorrecto. Ya estoy trabajando con un punto que no está en este plano. Esto que descubrí hoy. No sabía que podíamos encontrar eso. Entonces ahí pueden ver que la distancia es muy grande. Bueno, yo creo que aquí ya se puso ahí. Bueno, ahí esa opción como que no es muy buena usarla, pero entonces, digamos, ya estoy en 2,3,4 y esta pared. Entonces aquí lo que tengo que hacer es estrellar este punto. Entonces a lo que va a pasar este 3 se va a volver 2, 1 y 0. Entonces aquí el punto que tendría que utilizar es 2, 0 y 4. No, el que se va haciendo 0 es X, ¿ve? Es 304. Aquí estamos. Vamos a poner esto. Vieron, entonces aquí surgió, aquí ya aparece la distancia mínima. Entonces, como les decía, hay veces que uno puede rotar esta gráfica un poco más para que se visualice de mejor manera este problema. Entonces aquí encontramos la distancia mínima. Entonces con esto pueden jugar todo el día. Yo creo que ahí es donde se mira mejor. Ajá, el 2, sí, porque precisamente este lo estrello contra el plano YZ. Entonces esto quiere decir que X se va a volver igual a 0. Entonces lo que me gusta de GeoGebra es que aquí, como uno tiene que trazar el plano, X es igual a 0. Entonces a este punto A le anulo la X y solo calculo la distancia entre 2,3,4 y 0,3,4. Pero el punto de distancia mínima siempre va a ser una línea recta. Línea recta perpendicular. O sea, siempre, digamos, cualquier otro punto también se va a poder trazar una línea recta, pero esa línea recta no va a ser
perpendicular al plano. Entonces la gracia es que estas líneas rectas sean perpendiculares. Ahora lo que sí es que voy a regresar otra vez a z es igual a 0, porque esa visualización se mira horrible. 2, 3, 0. Si esto se mira mejor, se tiene que ser perpendicular. Si ya escojo otro punto como 1,10, también la distancia va a seguir siendo una línea recta, pero esta línea recta ya no es perpendicular al plano. Esa idea de perpendicular la vamos a ver más adelante, porque van a ver que ya digamos, cuando ya queramos hacer problemas más sofisticados, con la distancia entre un punto y un plano que está ya torcido o inclinado, vamos a tener que estar ortogonales a ese plano. Y la idea es que el producto punto les permite medir ángulos entre dos vectores, y en algún momento uno puede tratar de ver cómo encontrar el otro punto que les va a dar el ángulo de 90 grados. Entonces ahí vamos a hacer un ejercicio interesante. Este yo creo que va a ser el ejercicio más interesante del día de hoy. Este está en la página 17 y hay varias variaciones. Son problemas con respuesta, con soluciones sencillas. Y este yo creo que lo tengo ya resuelto en ese libro también, una gran parte de él. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a cambiar un poco los datos de este problema. De 900 y vamos a decir el punto C, 0, 1, como a la raíz cuadrada de 15. Ahorita hay cosas un poco feas. Entonces la idea es que en la primera pregunta tenemos es ¿cuál de los siguientes puntos está más cercano al origen? Entonces vieron, empezamos con una pregunta de un poco de razonamiento crítico, pero prácticamente ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí antes de contestar la pregunta? Sí, ajá. Exacto, entonces lo que vamos a tener que calcular son las distancias de cada uno de estos puntos respecto al origen. Entonces calcule la distancia de cada punto respecto al origen. Y se selecciona el más cercano. Entonces, digamos, si quieren puedo escribir de A el origen o puedo escribirlo con esta notación de valor absoluto. Ustedes me contarán cuál prefieren. Entonces aquí como el origen tiene coordenadas 0, 0, 0, en realidad lo que tengo que hacer acá es una suma de cuadrados. 9 más 0 más 16. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 25, esta raíz es igual a 5. ¿Sí? O es el origen, sí. O generalmente el origen se denota como O. Entonces calculamos ahora la distancia entre B y A. Ajá. Y bueno, el B es fácil porque solo tengo 81 más 0 más 0. Esto es igual a 9. No es necesario que hagan todos estos cálculos. Yo era este último, escogí este número feo, pero van a ver que es lo bonito, les queda una respuesta exacta. 0, 1 y 15. Si no, si nos hubiera costado comparar cuál es el más cercano. Uno en algún momento puede estimar cuánto vale una raíz, pero para evitar ese problema, ajustemos el problema. Entonces, digamos, ¿qué sucede ahora? ¿Cuál? Miren que tiene la distancia más pequeña. Sí. Entonces el C es el más cercano. Les voy a poner ahorita cuáles de los puntos están sobre el plano YZ. Entonces, digamos, ¿cómo tenemos el plano YZ? La ecuación del plano YZ es x es igual a 0.
Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cuál de estos puntos tiene su x es igual a 0 para decir que estamos sobre el plano YZ. A y B no están. Entonces, A y B no están sobre el plano YZ porque su componente x es diferente de 0. Pero el punto C sí. Sí está sobre este plano. Pero digamos, algo que nos podemos preguntar es, digamos, sobre cuál de estos planos coordenados creen que está el punto A. El punto A, como tiene y es igual a 0, xz. Entonces eso lo vamos a poner como un comentario. Entonces, A está sobre el xz. Y el más interesante de estos es el B. Y es igual a 0 y z es igual a 0. Pues estaría tal vez en el xz. Está sobre el eje X, sí, aquí digamos, Sharon ya vio algo, o sea, B está sobre el eje X, pero como el eje X está también sobre el plano YZ y sobre el plano XY, entonces lo que va a pasar es que este punto B, cuando Y es igual a 0, está en el XZ, y cuando Z es igual a 0, está en el plano XY. Entonces este es el punto más interesante, este está sobre un eje y sobre dos planos. Entonces el plano XY porque Z es igual a 0 y el XZ porque Y es igual a 0. Y el mejor de todos es el origen, porque el origen va a estar sobre los tres ejes y sobre los tres planos. Y eso es un comentario, no es parte del problema, pero lo quisimos hacer, lo quise hacer. Entonces trabajemos acá. ¿Y cuáles de los puntos está más cercano al plano? Pongamos acá X, YZ, sí, yo creo que con YZ no hemos trabajado. Aquí el problema ya se puso un poco más interesante. Entonces, digamos, el plano YZ es la pared de atrás. No es necesario que dibujen esto, pero me gusta dibujarlo. Este cuesta verlo un poquito porque... Pero ahí los dos que tienen 0 y 10 estarían igual, Eh, ¿no? No, pero ah, perdón. sí. Este como X es igual a 0, este está en el YZ. Ajá, cabal, Sí. como X está 0, esto no está 0. Ya te entendí. Sí, Alex ya contestó toda esta pregunta rapidísimo. En el plano YZ, X es igual a 0. Entonces, esa es la respuesta abreviada. Yo quería hacer algo más, un poco más detallado, pero digamos, como X es igual a 0, el punto C es el único que está sobre el plano YZ. Entonces, como C está sobre este plano, este es el más cercano, porque está prácticamente en el plano. Y aquí incluso la distancia entre este punto y este plano es 0. Entonces, claramente, porque aquí teníamos el 0, 1 y raíz cuadrada de 15. Pero digamos, si no hubiera estado este sobre el plano YZ para encontrar los otros, aquí cuesta verse un poco. Aquí es donde conviene posiblemente utilizar un diferente punto de vista. Entonces la idea es aquí tirar, digamos, una recta perpendicular, estrellar cada uno de estos puntos. Entonces el punto A, B, C se vuelve el punto 0, B, C.
Entonces, solo para encontrar las otras distancias, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar las proyecciones de cada uno de estos tres puntos. Entonces, encuentre las proyecciones y las distancias. Entonces, el punto A es 304 y su proyección le voy a decir P sub A. Elimino X es igual a 0, entonces esto es 0,0,4 y aquí la distancia, vamos a llamarle solo distancia A, va a ser igual a 3 menos 0, 0 y 0. Entonces aquí estoy calculando esto un poco rápido, pero es porque no es en realidad necesario que hagamos todos los cálculos. Entonces el punto B, tengo 900, le hago la X igual a 0, entonces todas estas se hace X es igual a 0. Entonces esta proyección es el origen. Entonces la distancia entre este punto y el origen va a ser 9. Y ya el último punto, el C, ¿sí? Ah, sí, gracias Sharon, sí. Es menos 4, sí. Ese costaría verlo porque estaría debajo del piso. Ah, porque estamos haciendo la proyección al plano YZ. Entonces, para obtener el plano YZ tenemos que hacer X es igual a 0. Ahora aquí con el punto C va a haber algo curioso. Cuando hagan la proyección les va a quedar exactamente el mismo punto. ¿Por qué? Porque estamos sobre el mismo plano. Y aquí tengo que tener cuidado, esto es raíz cuadrada de 15, no, esto no tiene mucho sentido, ahí estamos. Entonces, como son exactamente el mismo punto, esta distancia es igual a 0. Mismo punto está sobre este plano. Entonces, obviamente el más cercano es este. Pero es porque está dentro del plano. Y ahora, de ese problema extenso, solo hay un inciso más. Y este es algo que vamos a tener que hacer un razonamiento similar. Pero en vez de encontrar la distancia entre un punto y un plano, vamos a encontrar la distancia entre un punto y el eje. Y un eje. Y esto también en algún momento se puede hacer para encontrar la distancia mínima entre un punto y una recta. Les vamos a decir ahorita cuál de los siguientes puntos está más cercano al eje Z. Ese está un poco más curioso porque aquí ya solo nos va a quedar esta. Voy a poner este eje de un color diferente a los otros solo porque estamos interesados en ver cuál es la distancia mínima entre Z y cualquier otro punto. Entonces solo para que se mire el efecto de que están en diferentes planos voy a poner esta línea punteada. Y aquí voy a poner cualquier punto genérico A, B, C. Ahora este está bien interesante. Yo creo que lo voy a bajar un poquito solo porque quiero. Ahí, dejémoslo ahí. Entonces la idea es que ahora tengo que encontrar una recta entre el eje Z y este punto. Entonces la idea es que voy a tener otra vez que proyectar o estrellar este punto con el eje Z. Sí, pero cuando estamos en el eje Z, X es igual a 0 y Y es igual a 0. Entonces lo que va a pasar a medida que estrello esto, primero el A se vuelve 0, después el B se vuelve 0. Entonces prácticamente lo que voy a tener que hacer es voy a tener que calcular la distancia entre A, B, C y 0,0, C.
Y yo creo que aquí estoy encontrando un poco el incorrecto. Bueno, no, ahí tal vez se mira un poco ortogonal, pero sí cuesta ver esto un poco más. Entonces la idea es que, en este caso, la proyección del punto P, A, B, C al eje Z es el punto, vamos a llamarle proyección 0, 0, C. Entonces la idea es que si ahora quiero encontrar esta distancia, la distancia mínima, voy a tener que calcular la distancia entre estos dos puntos. Entonces aquí la distancia mínima va a ser igual a menos 0 al cuadrado, b menos 0 al cuadrado es más b al cuadrado, y luego 0. Y aquí si la respuesta no nos queda tan bonita, ya tenemos que sumar al cuadrado dos componentes, pero igual pueden ver cuál es la idea, solo recordarse, digamos, cuáles variables se hacen cero en los ejes, cuál variable se hace cero en los planos, eliminar estas coordenadas de este punto, ya solo se quedan con lo que está sobre el eje Z y calculan la distancia entre estos dos puntos. Entonces otra vez vamos a tener que hacer lo mismo. Encuentre las proyecciones sobre el eje y las distancias. Entonces aquí la idea es matar tanto X como Y. Si estamos trabajando respecto al eje X, entonces Y y Z se hacen 0 y solo preservamos la coordenada X. Entonces, cuando tenga esta, la proyección de esta sobre el eje X es 0, 0, menos 4. Entonces, esta distancia va a ser igual a 3 al cuadrado más 0 más 0. Luego, ¿cuál creen que va a ser la proyección de este segundo punto al eje Z? Estrello todo y entonces mi X va a desaparecer porque se va a hacer 0. Aquí incluso en realidad me hubiera quedado mejor esto si trazo un triángulo rectángulo, porque algo que pueden hacer es primero estrellar este punto en el plano YZ y luego este otro punto ya lo estrellan en el eje Z. Entonces ahí pueden ver por qué, digamos, nos queda un triángulo rectángulo. Entonces aquí nos queda 9. Ah, no, 81 más 0 más 0. Y el último, 0, 1 y raíz cuadrada de 15, lo que vamos a hacer es, otra vez, hacer X y Y 0, 0, 0, raíz cuadrada de 15 y calcular esta distancia. Qué bien, nos va a quedar exacto, 0 más 1 al cuadrado. No, nos queda 0, porque la raíz cuadrada de 15 menos la raíz cuadrada de 15 es 0. ¿Sí? Porque en la proyección pasada, Ujú. la proyección de esta pasada era 0,1 raíz de 15. Como este está sobre, este punto C Pero está sobre el X era el otro. sí, como este está sobre el plano YZ, entonces lo que va a pasar es que como este X ya es igual a 0, a la hora de hacer la proyección, Ya. continúa en el mismo plano, sí. Entonces aquí también con X nos puede pasar lo mismo. Si estos puntos van a estar sobre estos ejes, entonces nos va a quedar exactamente el mismo punto. Entonces en este caso, este es el que va a estar más cercano al eje Z. Ahora esto no se mira con tanta claridad como con planos, porque sí es un poco más difícil ver la distancia entre un eje y un punto. Pero pueden ver que en todo caso este es el más cercano. Y el paso crítico es siempre este.
Entonces, digamos, el enfoque algebraico es simplemente si es plano, van a tener que hacer o x es igual a 0 para el plano YZ, hacer y es igual a 0 para el plano XY, y z es igual a 0 para el plano... este está incorrecto, el y es igual a 0 para el plano XZ. Y si están trabajando con ejes, entonces ahí eliminan dos coordenadas. X es igual a 0 y y es igual a 0 para el eje Z. X es igual a 0 y z es igual a 0 para el eje Y. Y y es igual a 0 y z es igual a 0 para el eje X. Y esto tranquilamente lo pueden responder sin necesidad de hacer la gráfica. No sé a quién de ustedes les hubieran resuelto este problema haciendo la gráfica. Ahí está David, sí. Yo creo que el único. Yo creo que al resto de ustedes, a mí me gusta cómo los resuelve Alex, los está resolviendo rapidísimo. O es Gustavo, no fue Alex, sí. Alex solo dijo, bueno, esto se hace 0, calculo distancia, este es el más cercano. Punto. Entonces ahorita con el tiempo que nos queda, solo vamos a tratar de graficar unas cuantas superficies más. Y nos vamos a aprovechar de que este tipo de gráficas como que se van repitiendo y repitiendo y uno solo va como que trasladando hacia la derecha, hacia arriba o hacia el frente una misma gráfica. Entonces hay varias superficies que las podemos graficar con relativa facilidad si podemos poner prácticamente la misma gráfica y solo trasladarla. Desde las superficies básicas que vamos a tener son planos, cilindros y bueno, también esferas podríamos tener. Y lo que vamos a ver es que cuando ya estemos viendo superficies cuádricas, en 12.6 superficies cuádricas, en algún momento podemos hablar de cilindros extraños, cilindros como cilindro parabólico, y cilindro y el nombre de una función. Pero prácticamente lo que vamos a ver ahí es que si la ecuación tiene una forma bien particular, un z es igual a f de x o z es igual a g de y, entonces ya solo uno va moviendo la misma gráfica en dos dimensiones alrededor de un eje. Y una de estas, incluso creo que hasta se puede pensar en un cilindro plano, es un nombre un poco contradictorio. Entonces digamos, vamos a ver esto con ejercicios y voy a tratar de ver esto cómo lo puedo resumir en una regla. Entonces vamos a bosquejar el plano y es igual a x. Tal vez en la otra sección voy a bosquejar otro plano. Y solo para no tener todo el plano lo vamos a graficar en el primer octante. Entonces digamos aquí va a haber una gran trampa. Porque digamos lo que van a ver con este tipo de plano es que cuando z es igual a 0, uno grafica y es igual a x. Cuando z es igual a 1, uno sigue graficando y es igual a x. Y si z es cualquier otro número, vamos a poner aquí a, uno sigue graficando y es igual a x. Entonces lo interesante de esto, y aquí digamos, me voy a excusar un poco aquí si no vamos a distinguir mucho la diferencia entre y es igual a x o y es igual a 2x. Ya en tres dimensiones cuesta ver un poco ese efecto. Pero por lo menos en lo que sí podemos ser exactos es, bueno, tengo que graficar una recta que pasa por el origen. Entonces, y es igual a x, usualmente lo graficamos así. Pero como tengo que estar en el plano XY, ya no se va a graficar así, sino se va a graficar de esta forma. Entonces, digamos, si estamos en z es igual a 0, graficaría esta recta. Y puede que esta recta, digamos, continúe acá. Pueden terminar el resto de la cerca. Entonces, digamos, ¿qué sucede ya cuando están en z es igual a 1?
vuelven a graficar y es igual a x. Z es igual a 2, y es igual a x, y así sucesivamente. Entonces, digamos, ¿cómo terminaríamos de completar la gráfica de este plano? La idea es que aquí van a tener un montón de rectas, entonces van poniendo más y más rectas, se va llenando más y más el plano. Y luego ya cuando junten todas las piezas del rompecabezas les va a quedar algo como esto. Entonces vieron, con este sí tenemos un pequeño problema, una pequeña diferencia respecto al plano que dibujamos en la última clase. En la última clase nos quedaba un triángulo como acostado, pero era porque ahí teníamos intersectos con el eje X, Y y Z. Aquí, como van a ver con este plano, porque no tiene la ecuación completa, A por X más B por X más Y por Z es igual a D, no va a tener varios intersectos. Entonces este plano solo tiene intersectos con el eje X, no, el eje Z, y varios. Y el que yo creo que tiene con X y Y es 0,0. Entonces no tenemos tres puntos diferentes, sino solo tenemos 0,0, 001, 002, etc. Entonces ya llegamos aquí, lo único que hacemos es completamos esto. En algún momento, digamos, pueden borrar el eje la parte del eje que está detrás del plano, solo para indicar, no miren, esta lámina está delante del eje, o poner una línea punteada. Entonces aquí, como pueden ver, con estas gráficas prácticamente lo que vamos haciendo, aquí lo que hice es que trasladé verticalmente y es igual a x. Digamos, si fuera x igual a z, ¿cómo lo...? X es igual a... buena pregunta la de... La perspectiva es como lo Sí, ya sé que dijo. Ya sé que está diciendo Alex. Ahí, en algún momento... que esto es buena pregunta. Entonces aquí, Alex dijo, z es igual a x. Muy bien. Sí es. Nos queda prácticamente como esta, pero como rotada a 90 grados. Entonces la idea es que aquí tengo x y aquí tengo z. Entonces graficaríamos algo así. Sí, ya vi la perspectiva que dijo Alex. Y luego acá también graficaría algo como acá, pero como que estamos encima. Entonces muchas veces si la perspectiva se mira mal, uno puede rotar un poquito estos ejes. Entonces yo creo que aquí nos conviene un poco más. En el orden normal, pero voy a poner aquí la X y la Y. Entonces de esta forma la perspectiva es un poco mejor. Entonces aquí tengo Y es igual a... Z es igual a X. Luego aquí tengo Z es igual a X. E incluso en este caso queda un poco fea la perspectiva. Y luego trazo aquí una paralela. Sí, está horrible la perspectiva acá. Sí, está. Sí, qué problema más. Ya sé qué voy a hacer, no. Tal vez no lo voy a hacer en el primer octante, pero lo que voy a hacer es que me voy por acá, ¿ve? Me estoy yendo por la parte de atrás, entonces por la parte de atrás por lo menos se mira un poco mejor. ¿Ya vieron? Sí. Sí, esa es la gracia para graficar z es igual a x. Irse por la parte de atrás. Y luego esta figura solo la vamos como que proyectando. Aunque me gusta mucho esa solución de quitar la convención de la regla de la mano derecha e irse con una mano izquierda. Pero si se van con una mano izquierda,
aquí queda Y, aquí queda X, entonces tengo esto y... Ajá, en otro octante. Sí, Z es igual a Y es mucho más fácil, pero incluso ese como que hay que darle ahí unos giros todos raros a la gráfica. Entonces, el cilindro les va a gustar un poquito más. Este yo creo que mejor, bueno, dejémoslo aquí y solo vamos a poner aquí difícil de graficar por la perspectiva. Entonces vamos a graficar, grafique las siguientes superficies. Vamos a, en vez de x al cuadrado más y al cuadrado, voy a poner x más z al cuadrado, así. Ustedes vieron qué interesante. Si nos quedamos en dos dimensiones, aquí lo que tenemos es la gráfica de una circunferencia de radio 3. Bueno, no tengo que hacer ningún círculo acá para hacer la esfera, sino aquí solo pongo 0,0 y un radio de 3. Entonces la gracia para graficar este problema es que recuérdense que tenemos también que tomar en cuenta la variable y. Entonces ahorita va a estar un poco torcida la gráfica, solo un poco. ¿Y qué va a pasar acá? Cuando x es igual a 0, grafico un círculo de radio 3, una circunferencia de radio 3. Entonces en x es igual a 0, en y es igual a 0. En y es igual a 0, sí, perdón. En y es igual a 0, grafico esta circunferencia. En y es igual a 1, vuelvo a graficar esta circunferencia. Aunque aquí más parece y es igual a 2. Y luego lo que va a ir pasando es que pueden ver de que voy a seguir graficando esta circunferencia de este mismo radio. Ahora en Webasign estos son ejercicios bonitos de hacer porque solo tienen que seleccionar la gráfica correcta. Esos son en cierta forma puntos fáciles. Entonces aquí digamos siguen digamos trasladando toda esta gráfica a lo largo del eje Y. Y aquí digamos en algún momento pueden poner el eje, la parte donde está la superficie, el eje Y con líneas punteadas. Incluso vamos a borrarlo inicialmente y después le pongo las líneas punteadas. Y esta parte, como que es la parte que está atrás, esta la pueden poner con líneas punteadas también. Entonces la idea es que aquí lo que van a tener es un cilindro acostado. Y aquí incluso pueden ver de que este cilindro me quedó un poco mejor solo por el simple hecho de que este Y lo incliné un poco. Si lo ponen recto, se va a ver un poco. El cilindro yo creo que se miraría como que así. Que digamos también está bien. Entonces ya digamos aquí solo colocamos como que medias circunferencias. Y luego si quieren hacer el efecto de que, mire, aquí hay una parte circular, se hace esto. Entonces, digamos, aquí ya tenemos este cilindro de radio 3. Cilindro circular de radio 3, centrado en el eje Y. O de manera más correcta, esto se diría que el eje central de este cilindro es el eje Y.
O en el libro tengo un cilindro mucho más cómodo. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9, solo va a ser un cilindro que va a estar parado. Y el último que vamos a hacer, yo creo que este ya no me va a dar tiempo de hacerlo. Es, digamos, qué sucede si quieren graficar algo como esto. Tenemos que graficar una parábola varias veces. Este sí lo voy a hacer torcido. Yo creo que a David le van a quedar bien bonitas estas gráficas. Estoy especulando. Lo bueno es que en el... sí. Yo creo que prácticamente copiaste la misma imagen. Entonces, digamos, aquí copiamos la parábola, pero esta parábola se sigue repitiendo. Entonces aquí la ponemos atrás y adelante. Tratamos de... siempre es bueno trazar unas rectas paralelas al eje Y. Eso no quedó muy paralelo que digamos. Entonces ya trazando estas rectas paralelas, ya uno va intentando graficar parte de la parábola. No se sientan mal si no pueden hacerlo todo esto con exactitud, pero es que este efecto de perspectiva sí complica por mucho la realización de esta gráfica. Entonces aquí lo que pueden ver es que si a uno completa todo, la gráfica que les queda es como una lámina o una hoja doblada. Solo completemos acá. Entonces la parte en amarillo es la que está enfrente y todo esto es lo que estaría atrás. Entonces ahí se pueden entretener tratando de hacer el sombreado y todo. Entonces esto es una hoja doblada. O lo que en algún momento se va a conocer un cilindro parabólico. Entonces ya digamos 12.1, uno se puede dedicarle más tiempo, pero ya nos estamos metiendo a muchos detalles, entonces lo que vamos a hacer ya la otra semana es empezar a meternos al tema de vectores. Y lo único, tener nociones de cómo hacer algunos trazos básicos porque en algunos problemas vamos a tener que resolver una integral doble o triple. Entonces es bueno que tengamos una idea de qué tipo de superficies se van generando con ciertas con ecuaciones como estas. Bueno, solo fueron 3 minutos.